Muy buenos días, amados hermanos. Nuevamente estamos reunidos para terminar hoy, día de preparación, con este tema, la venida del Consolador. Esperamos, hermanos, esa manifestación gloriosa en las vidas de cada uno de nosotros. Vamos a abrir hoy, para dar apertura a este tema, la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3. Es un episodio muy conocido, pero vamos a analizar un poco antes de empezar la lectura de este libro que hemos venido trayendo para colocar en contexto lo que queremos decir en esta mañana. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Miramos allí las características de este hombre, ¿verdad? Primero, era un hombre principal entre los fariseos, ¿sí? Y era un hombre príncipe entre el pueblo judío. Cuando dice principal, se refiere a que era un príncipe del pueblo judío. ¿Qué pasaba con este hombre? Bueno, sabemos que los fariseos, el Señor fue muy duro con ellos, pero el fariseo era un hombre versado en la ley, que trataba de hacerlo la guía del pueblo. Eran muy correctos en su forma externa de comportarse con el pueblo. Eran líderes. Este hombre, el versículo 2, ¿qué hizo? Si alguien lo quiere leer, ¿lo puede leer, por favor? Verso 2, buenos días. Bueno, verso 2 dice: vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muy bien. ¿Cuál fue la expresión de Nicodemo hacia el Señor? ¿Qué fue lo que le dijo? Primero le dijo rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro. Maestro, muy bien, maestro. Sabemos que tú has venido de Dios como maestro. ¿Reconocía que era Dios o reconocía que era un maestro? Aquí está el hombre. Reconocía que era un maestro que venía de Dios. ¿Verdad? No lo reconocía como Dios, pero mire por qué pensaba que Jesús era diferente en algunas cosas, ¿cierto? O sea, porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Ya? O sea, reconocía que era un maestro, que era un rabí, pero no reconocía que era Dios por las señales que hacía. ¿Cuáles eran las señales que Jesús hacía en el pueblo? Sanaba. Muy bien. Los milagros, ¿cierto? Los milagros que Jesús hacía. Resucitaba, sanaba, en toda parte servía. Entonces, ¿qué era lo que veía este hombre que era un erudito, digamos, de la palabra allí en Jerusalén? Reconocía lo que Jesús hacía, o sea, lo externo, ¿ya? No reconocía lo que Jesús era realmente, reconocía lo que hacía. Ahora, respondiendo, Jesús le dijo, Jesús que todo lo conoce, hermano, a Jesús no se le escapa nada. Primero, que este hombre vino de noche. Nosotros sabemos que él no quería que nadie supiera, ¿verdad? Que nadie supiera lo que el Señor, lo que él quería hacer con el Señor, que era entrevistarlo, quería hablar con él. Pero no quería que lo vieran con la chusma, digámoslo así, porque Jesús era un hombre sencillo, hijo de un carpintero, y él era un erudito de la ley. Entonces notemos aquí, queridos, cómo es que llega Nicodemo a Jesús. Pero como Jesús lo amaba tanto, que quería que él entendiera frente a quién estaba, le dice, entonces, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús llegó ¿a dónde? A lo profundo de su corazón, a lo que él necesitaba,
y a lo que realmente Nicodemo le hacía falta. No fue porque Jesús quisiera destruir el ego de Nicodemo en cierta parte, ¿cierto? Era porque Jesús, en su tierno amor, quería que Nicodemo entendiera que había algo, un ingrediente esencial en la vida de él que no tenía, que él era un erudito, que tenía, los fariseos se vestían con una pompa que nadie se vestía, por eso los distinguía también por su vestido, por su tiara, lo que se colocaban en la cabeza, por su forma de hablar, que era una forma muy erudita, ¿verdad? Por la comida, por todo lo que ellos hacían. Pero ahora el Señor le dice, cuando Nicodemo como digamos que le hizo una pregunta tonta a Jesús, ¿verdad? Siendo un erudito, dice, Nicodemo le dijo, el versículo 4, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Decimos, ay, Nicodemo sí fue bobo, o sea, obvio que no. ¿Por qué Nicodemo hizo esa pregunta? Porque él hasta ahora, hermanos, no había entendido delante de quién estaba, por un lado. Y por otro lado, queridos hermanos, la pregunta de Jesús iba directo a su corazón, directo a lo que él era, un fariseo. Entonces, el 5 es la respuesta. De cierto te digo. Cuando el Señor dice de cierto te digo, es porque lo que va a decir es al punto. Tiene énfasis. De cierto te digo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y continúa. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sé, hermanos queridos, que hay la concepción de que cuando nacemos de nuevo en el agua es cuando nos bautizamos. Y eso es verdad. Aquí lo está diciendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que hay que nacer del agua y del Espíritu. Pero muchas veces entramos a la pila bautismal o hemos entrado a la pila bautismal, hermanos, y solamente nacemos del agua. Es decir, nos bañamos en la pila. ¿Ya? Es un simbolismo el que llegamos y somos sepultados y volvemos a nacer. Es un simbolismo. Pero nacer del Espíritu significa que cuando yo fui bautizado o bautizada, sigo creciendo en el Espíritu. Pero eso es tan importante que como ahora se bautizan niños que tienen uso de razón de lo que es bueno y es malo, los padres guíen a sus hijos en el crecimiento del nuevo nacimiento. ¿Ya? Un bebé nace y no tiene pecado. Tiene la tendencia pecaminosa por ser humano, pero no ha pecado. Si los padres de hoy, los padres de todo el tiempo, hubiesen entendido este concepto de nacer de nuevo, seguramente tendríamos hijos perfectos y sin pecado como Cristo lo vivió en esta tierra, porque Él nos dio el ejemplo. ¿Cómo vivir sin pecado? Viviendo en el Espíritu Santo, viviendo todo el tiempo en el Espíritu. El hermano Luis hace un momento habló acerca de lo que es proseguir en oración y en el pedido continuo del Espíritu Santo. Y así debe ser. Ahora, queridos hermanos, ayer hablábamos acerca de la llenura, ¿verdad? De cómo ser llenos del Espíritu Santo. Seguramente Nicodemo comprendió finalmente delante de quién estaba y también comprendió, hermanos queridos, que a menos que él naciera del Espíritu, no había nacido de nuevo todavía. No debemos, hermanos, marcar arbitrariamente y de antemano un canal preciso para recibir el Espíritu Santo.
Es muy fácil formar prejuicios que tengan apoyo en la Biblia. Muchos esperan emocionalmente, físicamente, tal manifestación del Espíritu Santo, como con descargas espirituales y dolor, lloro y todo esto. La manifestación del Espíritu no en todos los casos es igual. Realmente, hermanos, el establecimiento del Espíritu no está destinado a ser algo de experiencia extraordinaria, en el sentido de lo que la gente ve, ¿sí? Por eso Nicodemo le dijo al Señor, es que yo creo que tú eres maestro, que vienes de Dios porque haces milagros, porque haces cosas externas, extraordinarias, ¿verdad? Pero él estaba equivocado en eso. Por eso es que el Señor le dice, si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes. No puedes ser diferente, no puedes ser un verdadero cristiano. Es un legado destinado a ser experiencia normal de los cristianos, que los capacite diariamente para vivir una vida santa y servir efectivamente, así como para enfrentar momentos de crisis mediante las dotaciones especiales. Hermanos, tal vez seamos incapaces de especificar el momento preciso de nuestro ungimiento, como sucede en algunas conversiones experimentadas en sagrado silencio. Porque las conversiones no necesitan ir acompañadas, ya dije, de jubilosos éxtasis, ¿verdad? No es, el arrobamiento, ya estoy lleno del Espíritu, como muchas religiones lo tienen, como si fuera un negocio. Conocemos las religiones, ¿verdad? Quizás el pentecostalismo, quizás otras religiones que toman el Espíritu Santo como si fuera una mercadería. Esa no es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del hombre, una obra externa. Una obra que cree que teniendo ciertas características y ciertos comportamientos, la gente se llena del Espíritu. Y eso no es el Espíritu Santo realmente. Puede ser que alguna manifestación vaya acompañada con algo extraordinario. No decimos que no, porque entonces los discípulos, cuando recibieron el Espíritu Santo, no lo hubieran recibido. Claro, fue algo extraordinario. Hablaron en lenguas, cada uno entendía. Pero no siempre las manifestaciones del Espíritu Santo van acompañadas con esa clase de cosas. Realidad, fe y sentimiento es la orden divina. La unción puede ser única, pero probablemente será común. Bernabé nunca tuvo la experiencia de Pablo, y sin embargo ambos estaban llenos del Espíritu Santo. Los hechos fundamentales eran idénticos. El método no es lo importante. El hecho básico es lo esencial. De modo que la unción no se basa en un sentimiento, sino en los hechos. ¿Cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu? Bueno, nuestros hechos lo dirán. Nuestro comportamiento externo también lo dice. O sea, ¿de qué sale de mi vida? Se produce como resultado de una fe silenciosa. Oigan, hermano, la fe silenciosa, esa fe que tienen muchas personas y que no hablan nada, pero que están llenas del Espíritu, ¿verdad? Ahora, acerca de esto leemos, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Era para los gentiles la bendición a través de Cristo? Claro, ellos conocieron la verdad de Cristo, ¿verdad? A través de los apóstoles en ese momento. Y fue la bendición más grande que ellos pudieron recibir porque fue la promesa de que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así como el ofrecimiento del perdón de los pecados registrados en 1 de Juan 1:9, es una simple oferta por una parte y una sencilla aceptación de la condición por otra. Igualmente, en Apocalipsis 3:20 encontramos la oferta y el ofrecimiento de Cristo, diáfanamente y sencillo, hermanos, de entrar a morar en el corazón de cualquier persona en la noche más oscura que le abra la puerta de su vida. Entonces, las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Cuando el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre
oye mi voz, perdón. Primero, oye mi voz. Y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y eso es una promesa de que él, a través del Espíritu, va a reinar en nuestro corazón. Ese llenos trae consigo el bendito sentimiento de la presencia de Cristo. Lo conocemos como nunca antes y su señorío se transforma en una realidad consciente y práctica. Uno se siente silenciosamente embargado con la conciencia de esa presencia que lo transporta a través del velo frente a realidades invisibles. ¿Qué es lo que hace el Espíritu, hermanos? Nos transporta hasta detrás del velo. Nosotros por la fe, en la visión, estamos mirando el lugar santísimo desde el altar del incienso, detrás del velo, ¿verdad? Pero el Señor quiere que a través de su Espíritu, de la presencia del Señor y su Espíritu Santo, entremos por fe a las realidades invisibles que están detrás del velo. Hay un sentimiento, hermanos, de posesión soberana de Dios, una visión inalterable y propósito en la conciencia íntima de la comunión con Cristo, el aborrecimiento profundo del pecado y una feliz amistad con Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas? Un aborrecimiento, hermanos, profundo del pecado. Que yo ya no ame lo que antes me gustaba y que era pecaminoso. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿verdad? Y eso significa aborrecer lo que a mí me gusta, lo que me atrae del pecado, ya no tenga morada en mi corazón. La evidencia del poder en el caso de Eliseo, el profeta, no se tradujo en emociones fuertes o manifestaciones especiales. Pero cuando él también hirió las aguas se dividieron. La diferencia se notó en el servicio. Recordemos que el gran profeta Eliseo no pidió a Elías otra cosa que la doble porción del espíritu que él tenía. ¿Sería que Eliseo pidió mal, hermanos? Ay, hermano, Eliseo pidió lo mejor, lo más grande y lo más poderoso que uno pueda tener, que es la llenura del Espíritu Santo. Pero saben una cosa, hermanos, el Señor nos deja el Espíritu Santo para que podamos nosotros tener una vida feliz en esta tierra, una vida cristiana que alabe y glorifique el nombre de Dios, pero el diablo no quiere que eso pase. Entonces, hay dos métodos de estorbo satánico. Satanás utiliza dos métodos sobresalientes del estorbo que él quiere colocar respecto a estas verdades importantes que estamos estudiando. Primero, trata de esconder la visión durante tanto tiempo como le sea posible. ¿Cuál visión? Bueno, la visión del remanente, ¿verdad? La visión de que el Espíritu Santo es la guía del cristiano en este tiempo. La verdad presente, la verdad del mensaje del tercer ángel o de los tres ángeles y el tercero con más potencia, trata de esconderla. Pero ahora, ¿quién es el que nos abre la visión? Pues a él también trata de esconderlo de nuestra vida. ¿Sí? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hermanos, cuando no lo puede seguir escondiendo por más tiempo, él aparenta promoverlo, pero lo distorsiona. Aparenta promover la visión, pero luego la distorsiona. ¿Sí? Se puede quitar la verdad de su marco verdadero, desfigurándola hasta transformarla en un error fatal. Por ejemplo, el tema de la justificación por la fe. Se mantuvo escondida durante largos años, ¿verdad? 1260 años prácticamente, casi 1260 años, hasta que en la Edad Media Lutero la obligó a salir a la luz. Luego el diablo
la adoptó indirectamente como suya, la modificó a su antojo y aplicó mal hasta que produjo como resultado el antinomianismo, que es el rechazo a la ley de Dios, que fue recibida por multitudes con efectos devastadores. Ahí se plantó el escepticismo, se plantó Francia con su ateísmo, se plantó también el hecho de que, bueno, el justo por la fe viviría, y entonces solamente la fe, fuera las obras, o las obras y fuera la fe. Es decir, el diablo es experto en tergiversar lo que el Señor saca como luz para volverlo tinieblas, ¿verdad? Error. Y entonces aparece con más fuerza el protestantismo, después del chasco, todo esto. Así también con la verdad del Espíritu Santo. Aunque oscurecida durante siglos, por fin se desarrolló un intenso interés en su reavivamiento, caracterizado por una notable investigación de este tema en una generación que necesita de este tema. En los últimos 50 años, hermanos, se han escrito más libros y panfletos y artículos sobre el Espíritu Santo que los que se habían escrito desde la invención de la imprenta. Su estudio no puede restringirse, de modo que el diablo está decidido a echar sombra sobre este asunto, desacreditándolo mediante las actitudes extremas del pentecostalismo, del fanatismo y de la irracionalidad de varios extremistas, o con los caprichos del misticismo. Se hace caso omiso a su aspecto histórico y se empequeñece la dependencia de la palabra de Dios. Notemos que el Espíritu Santo en su dispensación siempre va alumbrando lo que ya está escrito en la palabra, ¿verdad? Porque Él es quien guía a los escritores de la palabra, quien nos ha guiado, quien nos ha inspirado hasta ahora. El espíritu de la profecía es el Espíritu Santo, quien acompaña a una mujer para escribirlo. No es ella el espíritu de profecía, es el Espíritu Santo quien hace posible que esos libros lleguen hoy día a la iglesia remanente. Entonces el diablo tergiversa todo. Quiere colocar al hombre adelante y a Dios atrás. Y es al contrario. Nosotros nos escondemos en él. Nosotros debemos pedir al Espíritu Santo que esté con nosotros. Y no nosotros en, sino él con. Pero no debemos permitir, hermanos, que el diablo nos robe la verdad divina, ni que aleje de nosotros su bendición preparada. No debemos ser engañados por sus asuntos, sus planes, ni dejarnos que nos induzca a despreciar la bendición celestial. Nuestra necesidad más profunda y más elevada, la necesidad de todas nuestras necesidades hoy, hermanos, es el Espíritu Santo, el poder y la provisión de su ungimiento. Y la provisión que estamos estudiando aparece en violento contraste con las perversiones y las falsificaciones modernas. Hay quienes niegan al Espíritu Santo y hay quienes solamente creen que el Espíritu Santo es el que está con nosotros, y eso no es mentira, pero entonces la palabra de Dios la echan a un lado. No, el Espíritu nos guía, y entonces tenemos profecía, y entonces tenemos esto, y entonces somos llenos del Espíritu, y entonces hablamos en lenguas, y la palabra de Dios, ¿qué dice? Entonces no es la guía. El Espíritu Santo es la guía de la palabra. Es muy improbable, hermanos, que el pueblo adventista serio y racional se vea jamás arrastrado a aceptar los absurdos bullicios de estas sectas religiosas. Nuestro peligro no es ese, es ser inducidos a participar en la diabólica conspiración del silencio, mediante la no investigación de lo verdadero, por causa del disgusto nacido
de los extremos de lo falso. Nótese lo siguiente. Mire lo que dice aquí la pluma inspirada. El Espíritu Santo inspirando a la hermana Elena. Dice, se ha acarreado gran reproche sobre la obra del Espíritu Santo por causa de los errores de una clase que, asegurando haber recibido luz, profesa no tener más necesidad de dirección de la palabra de Dios. Son gobernados por impresiones que consideran como la voz de Dios en el alma. Pero el espíritu que controla no es el Espíritu de Dios. El dejarse guiar por impresiones descuidando las escrituras puede conducir solamente a confusión, decepción y ruina. Solo sirve para adelantar los designios de lo malo. Synod of the Times, 24 de julio de 1911. Puesto que el ministerio del Espíritu Santo es de vital importancia para la Iglesia de Cristo, no de los artificios de Satanás es echar menosprecio sobre la obra del Espíritu Santo mediante errores extremistas y fanáticos y hacer que el pueblo de Dios abandone esta fuente de fortaleza provista por nuestro mismo Señor. Eso es lo que ha ocurrido, hermanos, realmente. O sea, yo encontré estudiando este tema que quise compartir pues directamente con ustedes a través de la lectura del libro, que eso es lo que ha ocurrido con la Iglesia Adventista. Nos hemos polarizado, o sea, nos hemos ido al otro extremo, ¿ya? No, el Espíritu, no, eso es una demostración evangélica, fantástica, etcétera, etcétera. Y no lo buscamos como algo real en nuestra vida, como que debe ser la guía del pueblo final, ¿cierto? El pueblo final, hermanos, en la lluvia tardía no hará el fuerte pregón. Entonces, ¿el diablo qué quiere? Bueno, polarizarnos. Recordemos que la apostasía alfa consistió en que, en que el hombre se constituía como si fuera yo tengo a Dios, o yo soy Dios más bien, y entonces el panteísmo, ¿no? Todo era Dios, y el hombre entonces era Dios, entonces ya para qué un Salvador. Pero ahora nos ponemos tan lejos de Dios porque somos tan miserables que ya no podemos alcanzarlo. Entonces, ese extremo de sentir que bueno, que Dios está allá, pero es excelso, es lo que ha hecho que muchos no entiendan cómo llegar a tener el ungimiento del Espíritu Santo en su vida, porque no lo piden. O sea, no pedimos la bendición del Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que nos guía a toda verdad, el que nos guía para entender la palabra, el que nos guía para entender las Escrituras, el que nos lleva de la mano en el camino del santuario. Es el Espíritu Santo el que nos muestra el camino que Cristo nos trazó. Entonces, ahí está el problema. Así que no andamos buscando un poder impersonal, sino el conocimiento más pleno de una persona, ¿sí? Una mayor adhesión a esa persona, un amor más profundo por esa persona y el control absoluto de nuestra vida por una persona divina que es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo viene para administrar en nosotros el gobierno de Cristo. Me parece esto tan lindo, ¿verdad? El Espíritu Santo viene para administrar en nosotros el gobierno de Cristo. Al permitir que seamos poseídos, es un prerequisito para experimentar ese poder. Pero nosotros nunca ejercemos ese poder. El Espíritu Santo es quien siempre lo hace. No somos nosotros el que usamos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos usa a nosotros. De modo que no estamos sencillamente siendo colmados de una influencia o de una sensación, ¿verdad? Ni de un conjunto de ideas o una mera bendición, sino de una persona bendita. No debemos hacer nada que desagrade ni lisonjee a este ser celestial. Hemos de tratarlo como un huésped bienvenido, pues que él es particularmente sensible y la recepción que le otorguemos. Nunca él se entromete, hermanos, sino que entra alegremente por la puerta que está abierta y acepta la invitación. Por él, pero él no entra, hermanos, ni se queda sin nuestro consentimiento total. Ya dijimos que el Espíritu Santo es todo un caballero, hermanos. Él nunca entra y dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo.
no entra si nosotros no le abrimos. El misterio supremo de la gracia, hermanos. En Belén. El misterio empezó en Belén y es incomprensible. Sin embargo, es un hecho positivo que se forma en un cuerpo para el Hijo de Dios, bajo el poder y la sombra del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo mora en Cristo, en Belén, es verdaderamente un milagro del poder divino. Pero el mismo Espíritu venga ahora a morar en cuerpos de hombres corrompidos como nosotros, ese sí es un misterio supremo de la gracia divina, hermanos. Es decir, que viniera el Hijo de Dios, hermanos, era pues algo inherente de Dios, pero que quiera morar en nosotros, eso sí es algo tremendo, hermanos. En nuestros pecadores, que venga a morar en nuestros cuerpos malos, en nuestras vidas deshechas. Eso es la mayor bendición. El Espíritu de Dios busca una morada en estos cuerpos, en nuestros cuerpos. Dios creó originalmente al hombre sin pecado para eso. Pero por causa del pecado se frustró el plan primordial de Dios y en su lugar de hallarse lleno del Espíritu de Dios, el hombre se encuentra ocupado por el egoísmo, la mundanalidad y otras cosas más. Pero aún durante el reino del pecado, Dios está luchando, hermanos, por volver a ganar la posesión de la ciudadela del alma. Tal fue el propósito de la venida del último Adán. La compra del dominio perdido y la posibilidad de que el hombre fuera un nuevo hombre. El templo del Espíritu. En 1 Corintios 6, 19 y 20 nos asegura que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Debemos ser templos. Así se restaura, hermanos, la deshecha comunión de Dios Padre y el hombre. Eso que se perdió se puede restablecer a través de la morada del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. A veces decimos, bueno, Jesús vino a restablecer. Claro, Jesús fue el que hizo posible esto, hermanos, pero yo me pongo a pensar, si Jesús vino a semejanza de nosotros, con esa tendencia que tenemos todos, pero sin pecado, porque su mente siempre estuvo conectada con el Padre a través del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros, que Él nos deja este legado, no pedimos y no vivimos en esa comunión constante con el Espíritu Santo? Consideremos estos dos pensamientos para terminar. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser el templo de Dios, ensombrecido y contaminado por el pecado. El hombre y el corazón de él no revelaban la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Deseado todas las gentes, página 132. Ahora dice, en la creación Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y eso constituyó la base material de su formación. Luego alentó dentro de él soplo de vida, de tal manera que el hombre se transformó en un ser espiritual. Mediante el soplo de Dios nació el lado consciente de la naturaleza del hombre. El hombre estaba inconsciente, el hombre no tenía vida, y el Dios sopla en él para que el hombre sea consciente a través del Espíritu. Esto lo capacitó. Dice, y este quedó así capacitado para entrar en íntimo compañerismo con Dios. Con verdad se ha dicho de que este hecho conferido al hombre es su cualidad humana y lo distingue del mundo animal. ¿Qué es lo que distingue al hombre del mundo animal? Bueno, el hecho de que el hombre recibe el Espíritu de Dios y recibe una conciencia que lo hace semejante a Dios por ello, ¿verdad? Solo el hombre fue creado para mirar
el rostro de Dios y para conocerlo, para amarlo, tener confianza en Él y servirle. Además, la sabiduría para que el ser humano ejerciera dominio sobre las formas inferiores de la creación también provenían de Dios. Originalmente el hombre comprendió y obedeció las leyes divinas, y tanto su comprensión como su obediencia tuvieron su origen en el Espíritu Santo, que había sido el agente divino en la creación del ser humano. El Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Dios omnipotente me dio vida, dijo Job. Así que todo el bienestar del hombre fue condicionado a la energía y la sabiduría del Espíritu. Pero el hombre perdió este elevado privilegio, hermanos. Por su rebelión fue separado en gran medida del Espíritu Santo. Jesús fue nuestro ejemplo y modelo, hermanos. Él nos da la forma, cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu. Cada pasaje que en la palabra de Dios se encuentra, hermanos, nos da el indicio de que Jesús nunca hizo nada por sí mismo. Desde su concepción, el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Luego Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y allí fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Como Dios ungió el Espíritu Santo, se ungió por el Espíritu Santo Jesús en Nazaret. Y así todo lo que Jesús hizo, hermanos, lo hizo movido por el poder del Espíritu, para darnos ejemplo a nosotros de que se puede vivir sin pecado, hermanos, solamente siendo guiados por el Espíritu de Dios. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que la llenura sea para nosotros el pedir diario. El Señor nunca va a avasallarnos, siempre va a hacerlo con nuestro permiso. Pero por eso, hermanos, es tan importante el pedido continuo del Espíritu Santo en nuestra vida. Que rechacemos el pecado, que le tengamos fastidio a lo malo. Eso será el comienzo para que Él pueda llenar nuestro corazón. Oremos, Señor, gracias te damos en esta hora, porque tú nos amas grandemente. No nos dejaste huérfanos, no nos dejaste solos, Señor. Y hoy queremos pedir nuevamente, Dios, que limpies nuestra vasija para que la llenes solamente contigo, Señor. Con el poder de tu Espíritu Santo. Con ese poder que tanto necesitamos para hacer la obra en nuestras casas, en nuestras propias vidas y en la vida de los demás. Señor, quedamos en tu presencia. Guíanos en este día y que podamos, Señor, sentir tu mano bendita dirigiendo nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.